Preparaos, amigos, para adentrarnos en un caso que ha perturbado a América durante décadas. Sí. Hoy nos vamos a sumergir en la mente y los crímenes de Gary Ridgway, el asesino de Green River. Un caso sin duda fascinante. ¿Listos para esta inmersión? A pesar de todas sus confesiones y su condena, aún hay muchos recovecos oscuros por explorar. Exacto. Imagina, 49 asesinatos confirmados. Sí. Pero confesó haber cometido 79, convirtiéndole en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Desde luego. Lo más escalofriante, quizás, es que nunca pudo explicar el porqué de sus actos. Es curioso, ¿verdad? Podía describir con precisión el cómo, pero el motivo, ese sigue siendo un enigma. Lo que hace este caso aún más perturbador es la aparente normalidad de Ridgway. Sí. Quienes le conocían lo describían como un hombre amigable, incluso afable. Increíble. Nada en su comportamiento externo sugería la oscuridad que albergaba en su interior. Un monstruo oculto a plena vista. Pero por algún lado tenía que empezar esta espiral de horror. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su infancia? Bueno, las fuentes pintan una infancia complicada, marcada por una relación tensa con su madre. Una figura dominante, controladora, que ejercía un fuerte control sobre el joven Gary. De hecho, hay un episodio bastante revelador. Al parecer, le obligaba a sentarse en el baño con ella mientras se bañaba. ¿En serio? Y le reprendía constantemente. ¡Caray! Eso ya nos da una idea del ambiente opresivo en el que creció. ¿Crees que esta dinámica pudo haber influido en su misoginia y sus impulsos violentos? Es una posibilidad que no podemos descartar. La relación con la madre, especialmente en la infancia, juega un papel fundamental en la formación de la psique. Claro. Una figura materna tan dominante puede generar resentimiento, frustración, incluso odio hacia las mujeres en general. Y hablando de impulsos violentos, las fuentes mencionan un episodio escalofriante de su adolescencia. Un ataque a un niño de 6 años, a puñaladas. Sí, un dato estremecedor. Ridgway confesó haberlo hecho llevado por la necesidad de saber qué se sentía al matar. Una señal temprana, sin duda, de que la oscuridad ya estaba presente en su interior. Es terrible, pero a pesar de estos indicios, Ridgway construyó una vida aparentemente normal. Se casó 3 veces, tuvo un hijo y mantuvo un trabajo estable. ¿Cómo es posible conciliar estas dos caras de una misma persona? Esa es una de las grandes preguntas que plantea este caso, ¿verdad? La capacidad del ser humano para compartimentar su mente, para ocultar sus impulsos más oscuros bajo una fachada de normalidad. Es un fenómeno complejo que la psicología aún intenta comprender del todo. Fascinante y aterrador al mismo tiempo. Y mientras tanto, seguía cometiendo atrocidades. Sus víctimas, en su mayoría mujeres vulnerables, a menudo trabajadoras sexuales. Las fuentes detallan su modus operandi, es realmente escalofriante. Utilizaba la foto de su propio hijo para ganarse la confianza de las víctimas. Exacto. Las llevaba en su camioneta a zonas apartadas. Y allí, no creo que sea necesario entrar en detalles escabrosos. Lo importante es destacar la frialdad y la premeditación de sus actos. Totalmente. Y luego está el detalle de la pintura. Un detalle macabro que al final lo delató. Utilizaba la pintura de su trabajo para ocultar los cuerpos, lo que finalmente lo vinculó a varios de los crímenes. Una ironía del destino, ¿no crees? Desde luego. La investigación duró años manteniendo a la comunidad en vilo. ¿Cómo lograron finalmente atraparlo? Gracias a los avances en la tecnología del ADN, las muestras recogidas en las escenas del crimen finalmente dieron con su paradero. En aquel entonces, la tecnología del ADN estaba en sus inicios, y este caso fue uno de los primeros en resolverse gracias a ella. Un antes y un después en la criminología. Y llegó el juicio. Imagínate la tensión en la sala, la rabia, el dolor, la impotencia. Las familias de las víctimas pudieron confrontar a Ridgway cara a cara, expresarle su dolor, su ira. Fue un juicio cargado de emociones, sin duda. Un juicio que, a pesar de su contundencia, no logró disipar la sombra de misterio que envuelve este caso. Cierto. Aunque Ridgway confesó, nunca pudimos comprender completamente el porqué. Es como si hubiera un vacío, una pieza faltante en el puzzle de su mente. Y eso quizás es lo más perturbador. Esa falta de una explicación satisfactoria nos lleva a cuestionarnos la naturaleza misma del mal. ¿Es posible comprender la mente de un asesino en serie? ¿Hay alguna lógica, alguna razón que pueda explicar la crueldad humana? En el caso de Ridgway, las fuentes mencionan su profundo odio hacia las mujeres. Un odio que algunos expertos vinculan a su complicada relación con su madre. ¿Podríamos ahondar un poco más en esa teoría? Claro.
Algunos psicólogos sugieren que una madre dominante, castradora, pueda generar en el hijo una profunda aversión hacia las figuras femeninas. Es como si proyectara en ellas la frustración y el resentimiento que sentía hacia su propia madre. Pero por supuesto, esto no justifica en absoluto sus actos. No. Simplemente estamos intentando comprender la psique de un asesino, Exacto. por retorcida que sea. La comprensión no implica la justificación, es más bien una búsqueda de respuestas, un intento de arrojar luz sobre los rincones más oscuros de la mente humana. Y esa búsqueda se complica aún más por la aparente normalidad de la vida de Ridgway. Casado, con un hijo, un trabajo estable, ¿cómo pudo llevar una doble vida durante tanto tiempo? Es un fenómeno que llamamos compartimentación. La mente humana es capaz de crear compartimentos estancos, donde se guardan los secretos, los deseos inconfesables, los impulsos más oscuros. Es como si tuviera una caja fuerte mental donde escondía al monstruo interior. Una metáfora muy acertada. Y esa caja fuerte, en el caso de Ridgway, permaneció cerrada durante años, mientras él seguía con su vida normal, engañando a todos. Mientras tanto, seguía cometiendo atrocidades. Las fuentes describen con detalle su modus operandi. La foto del hijo para ganarse la confianza de las víctimas, la camioneta, las zonas apartadas. Es escalofriante pensar en la frialdad con la que planificaba sus crímenes. Una planificación meticulosa, un control absoluto sobre la situación. Ridgway no dejaba nada al azar. Y ese macabro detalle de la pintura, un elemento que usaba para ocultar sus crímenes y que al final se convirtió en la clave para su captura. La ironía del destino, ¿verdad? Ese intento de borrar las huellas lo condujo directamente a la justicia. Hablando de justicia, las fuentes destacan el papel crucial del ADN en la resolución del caso. En aquel entonces esta tecnología estaba en sus inicios, ¿verdad? Sí, era una herramienta relativamente nueva. Y este caso fue uno de los primeros en demostrar su potencial para resolver crímenes complejos. Ajá. Las muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen finalmente dieron con su paradero. Un hito en la historia de la criminología y un alivio, supongo, para las familias de las víctimas, aunque fuera un alivio agridulce. Sin duda. Recordemos que, para evitar la pena de muerte, Ridgway confesó sus crímenes y reveló la ubicación de los cuerpos. Un pacto controvertido que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la justicia, sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por la verdad. Es un dilema ético complejo. ¿Es aceptable negociar con un monstruo así? ¿Se puede sacrificar la justicia por un poco de paz para las familias? Preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Y al final, Ridgway fue condenado a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Encerrado entre rejas, pero la sombra de sus crímenes sigue proyectándose sobre nosotros. ¿Cómo podemos, como sociedad, proteger a las poblaciones más vulnerables? ¿Cómo podemos identificar las señales de alerta, los indicios que en retrospectiva nos gritan que algo no anda bien? Preguntas que resuenan con fuerza en este caso, y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como individuos y como sociedad para prevenir estas tragedias. Preguntas que nos invitan a mirar más allá de este caso en particular, ¿no? Y a reflexionar sobre cómo podemos construir un mundo más seguro. Un mundo donde estas historias de horror, no se repitan. Exacto, porque si algo nos enseña el caso de Gary Ridgway es que el mal puede ocultarse en los lugares más inesperados, bajo la apariencia de lo cotidiano. Es escalofriante pensarlo, ¿verdad? Un hombre que aparentaba ser un vecino amable, un compañero de trabajo normal, un padre de familia, y albergaba una oscuridad tan profunda en su interior. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta de la prevención. Claro. ¿Cómo podemos identificar las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué podemos hacer como sociedad para proteger a las mujeres vulnerables? Sí que a menudo son víctimas de este tipo de depredadores. Esta es una pregunta crucial. ¿Crees que hay algún patrón, algún rasgo común en este tipo de asesinos que pueda ayudarnos a detectarlos? Es difícil generalizar. Cada caso es único. Pero sí que hay algunos indicadores, como la falta de empatía, la tendencia a la manipulación, el historial de violencia, especialmente hacia los animales. Ya veo. Es decir, no se trata solo de fijarnos en los comportamientos extremos, ¿no? Sino también en esas pequeñas señales de alarma que a menudo pasan desapercibidas. Precisamente. A veces una mirada fría, un comentario inapropiado, una actitud posesiva, pueden ser indicios de que algo no va bien. Y en esos casos es importante no mirar hacia otro lado, no minimizar las señales, sino tomar medidas para proteger a las posibles víctimas. En otras palabras, la prevención también implica estar atentos, ser conscientes de lo que nos rodea. Sí. Y no tener miedo a intervenir si vemos algo sospechoso. Exactamente. A veces un simple gesto de atención, una llamada a la policía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es una gran responsabilidad, sí, pero también una oportunidad para construir una sociedad más segura, compasiva. Cierto.
Al final, la lucha contra el mal no es solo tarea de las fuerzas del orden, sino una responsabilidad colectiva. Debemos trabajar juntos para crear un entorno donde la violencia no tenga cabida, donde las mujeres se sientan seguras y respetadas, donde la vida humana sea valorada por encima de todo. Y con esa reflexión, nos despedimos por hoy. El caso de Gary Ridgway nos deja con muchas preguntas sin respuesta, con una sensación de inquietud